Buen día, espero que estén todos muy bien. En este segundo video de memoria dinámica, implementación de listas simplemente enlazadas, vamos a mostrar cómo agregar un nodo al final de la lista. Bueno, comencemos. Bien, vamos a agregar el primer nodo a la lista. Entonces, si es el primer nodo que vamos a agregar, la lista estará vacía. Entonces el puntero a la entrada de la lista es nulo. Este es el puntero a la entrada de la lista. Puntero entrada a la lista. Está nulo, la lista está vacía entonces. Este entonces es el nodo que queremos agregar, que está apuntado desde una variable de tipo puntero al nodo y que llamamos nuevo. Completamos el nodo con los datos de usuario y con puntero al siguiente igual a null. Entonces es muy simple porque en este caso tenemos que preguntar si el puntero a entrada a la lista es nulo. Entonces si el puntero entrada a la lista es igual a nulo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es el puntero entrada de la lista es igual a nuevo. Listo. Entonces el puntero entrada a la lista es igual a nuevo, apunta al primer nodo, ¿sí? Entonces agregar el nuevo nodo cuando la lista está vacía es simple. Bueno, ahora vamos a agregar el nodo al final de la lista. Entonces ya tenemos un primer nodo. Este es el primer nodo, ¿sí? La dirección de memoria de este nodo, que pusimos datos 1, es XA, una dirección de memoria dentro del área de memoria dinámica. Y tenemos el puntero de entrada de la lista, que es donde está la dirección de memoria al primer nodo, pero desde el área de memoria estática. Entonces, si el puntero de entrada a la lista apunta al primer nodo, entonces puntero de entrada a la lista es igual a XA. ¿Sí? Bien. El nodo que está en la dirección de memoria XA tiene una parte de puntero al siguiente que es nulo, lo representamos con esa viborita. Y acá ya hemos pedido memoria dinámica para el nodo nuevo, que le vamos a poner datos 2. Entonces, ya el nodo nuevo que vamos a agregar ya tiene cargados los datos de usuario, está apuntado desde una variable que llamamos nuevo, puntero al nodo, a una estructura de datos este tipo nodo, que tiene datos y tiene puntero al siguiente con la viborita representamos nulo. Ahora lo queremos enganchar en la lista. Bien, para enganchar en la lista vamos a usar una variable de recorrido de la lista, porque tenemos que llegar al final, que llamamos R, que originalmente va a ser igual al puntero de entrada a la lista, o sea, va a ser igual a XA. Quiere decir que R apunta a el nodo que está en la dirección de memoria dinámica XA. Bien, ahora R va a ser igual a R siguiente. ¿Sí? R es igual a R siguiente. Quiere decir que R toma el valor de esta viborita, que es nulo. Entonces, R es igual a null. Bien. Bueno, evidentemente nos falta algo. ¿Por qué? Porque ¿dónde lo engancho? Si R es igual a null. R me debería quedar apuntando a null, pero yo tendría que tener otra variable que me apunte al nodo que está almacenado en XA. ¿Sí? Ahora no se entiende muy bien porque es, digamos, tenemos un nodo en la lista. En el siguiente ejemplo lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la variable R igual a puntero a entrada a la lista. Entonces R es igual a XA, pero también vamos a tener una variable AND que va a ser igual a R. O sea, AND es igual a XA. Quiere decir que AND y R apuntan al mismo nodo. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, R va a ser igual a R flechita sig. Quiere decir que R va a ser igual a null. Entonces, R es igual a null. Cuando R es igual a null, quiere decir que llegamos al final de la lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner en AND, flechita sig, tenemos que poner el valor de nuevo. ¿Sí? AND flechita sig es igual a nuevo. Si AND flechita sig es igual a nuevo, entonces AND flechita sig, que es este lugar del nodo,
entonces va a apuntar acá. Listo, ya lo enganchamos al final de la lista. ¿Sí? Bien, vamos a agregar entonces un nuevo nodo. Entonces nuestra lista quedó con datos 1, datos 2 y vamos a agregar datos 3 que está apuntado por nuevo. ¿Sí? Bien, el datos 1 está apuntado por XA, el datos 2 está apuntado por XB y el datos 3 está apuntado por nuevo. Bueno, dijimos que teníamos que tener una variable R de recorrido que originalmente es igual a puntero de entrada a lista, o sea, igual a XA. Teníamos una variable AND, ¿sí?, que era igual a R, o sea que es igual a XA. Entonces, si R y AND son igual a XA, entonces AND y R apuntan al nodo XA. Bien, ahora R es igual a R flechita SIG. Entonces toma el valor que está acá, en el área de gestión del nodo XA. Bien, entonces R es igual a XB. Bueno, entonces tenemos ahora R apuntando a XB y AND apuntando a XA. R es igual a null, perdón, vamos a cambiar la condición. R es distinto de null, sí, R es distinto de null. Perfecto, si R es distinto de null, entonces AND es igual a R, quiere decir que AND ya no apunta más a XA, ahora AND apunta a XB. Y ahora R es igual a R flechita SIG. Quiere decir que ahora R es igual a null. Perfecto. Ahora preguntamos, ¿R es distinto de null? No, R es igual a null. Entonces salimos, terminamos de recorrer la lista. Entonces R ya no está apuntando ahí, perdón, apunta a null. R apunta a null. Entonces, cuando si R es distinto de null, seguimos recorriendo la lista. Si R es igual a null, ya llegamos al final de la lista. Ahí pasó una moto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner en AND flechita SIG lo que tiene nuevo. Entonces, si AND flechita SIG es igual a nuevo, entonces acá tengo un puntero que apunta al nuevo. Y ahí nos quedó la lista. 0XA, 0XB, 0XC, un nodo agregado al final. ¿Se entiende? Bien. Bueno, el último ejemplo, tenemos la lista apuntada por el puntero a entrar a la lista, ¿sí? Aquí está. Apunta XA, XA siguiente apunta XB, XB siguiente apunta XC y XY siguiente es nulo. Tenemos el nodo nuevo cargado con los datos de usuario 4 y el siguiente nulo. Bien, entonces decimos que tenemos una variable de recorrido R que va a apuntar a el puntero a entrada a la lista, o va a tener el valor de puntero a entrada a la lista, o sea, XA. Bien, R apunta acá. Vamos a ponerlo como acostumbramos. R apunta acá, al puntero, ¿no? Al nodo, perdón. AND es igual a R, o sea que AND también apunta XA. AND, perfecto. Bueno, ahora ¿qué hacemos? R es igual a R flechita siguiente. Quiere decir que R es igual a XB. Entonces R apunta ahí. Bien. R distinto de null, sí, R distinto de null, perfecto. Entonces, si R distinto de null, AND es igual a R, o sea, a XB. Entonces, AND apunta a XB. Bien. Y como R distinto de null, entonces R es igual a R flechita siguiente. Bien. Entonces, R apunta acá. R distinto de null, sí, entonces AND es igual a R, o sea, a XC. Perfecto. Bien, ahora R es igual a R flechita siguiente. ¿Sí? O sea que R es nulo. R igual a null. Bien, entonces, R distinto de null, no. Entonces, AND flechita SIG es igual a nuevo.
Perfecto. Entonces, ahí está. Agregamos el nodo al final de la lista. ¿Sí? Bien, otra forma de agregar un nodo al final de la lista podría ser de la siguiente manera. Mantener un puntero al final de la lista. Mantener un puntero al final de la lista. Quiere decir que el puntero al final de la lista es igual a XC. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo el nodo nuevo cargado, ¿sí? Con los datos 4, puntero al siguiente nulo, nombre de la variable que contiene el puntero a este nuevo nodo 4 está en nuevo, ahí está en nuevo, es la variable que contiene la dirección de memoria XD, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, muy simplemente, si quiero agregar al final de la lista manteniendo este puntero, entonces esto sería puntero al final de la lista, flechita siguiente, igual a nuevo. ¿Sí? Entonces, el puntero, ¿sí? Siguiente, que es este, XC siguiente sería, entonces apunta al nuevo nodo. ¿Sí? Lo que tengo que actualizar ahora es el puntero al final de la lista para que apunte al último. Entonces, eso lo hago de la siguiente forma. Puntero al final de la lista es igual a nuevo. ¿Sí? Entonces ya el puntero al final de la lista ahora me apunta acá. Esa es otra forma de agregar nodos al final de la lista. O sea, mantener un puntero a la entrada de la lista o al comienzo de la lista y mantener en la aplicación un puntero al final de la lista. ¿Sí? Con este puntero al final de la lista me ahorro de recorrer la lista siempre y cuando quiera agregar un nodo al final de la lista. Bueno, bien, acá estamos viendo el programita ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos la estructura de datos de usuario, acá tenemos la estructura del nodo lista. Dentro del nodo lista tenemos los datos de usuario y tenemos el dato de gestión puntero al siguiente nodo. Eso ya lo explicamos en el video anterior. Acá tenemos la función, el prototipo de la función agregar al final, ¿sí? Que con respecto al video anterior, en la función agregar al comienzo era una función void, esta es una función int, o sea que esta función agregar al final nos va a retornar un -1 si el malloc falló, o nos va a retornar un 0 si la función tuvo éxito, ¿sí? Después tenemos la función mostrar lista para ver si realmente el agregar al final funciona. Acá también hicimos una pequeña modificación, después se la vamos a mostrar con respecto al video anterior. Bueno, vamos a explicar un poquito el main o repetir del video anterior. Acá tenemos la variable de nombre simbólico pun entrada lista que va a guardar la dirección, al primer nodo de la lista, ¿sí? Ese es el puntero de entrada a la lista, que inicialmente tiene que estar en nulo, ¿sí? Esto es muy importante porque si nos olvidamos de inicializar este puntero de entrada a la lista, entonces la aplicación o el ejemplo va a fallar. Después tenemos dato, que es el nombre simbólico de una estructura datos, ¿sí? En dato vamos a guardar el código y el nombre. De hecho, ingresamos el código. Si el código ingresado es distinto de nulo, ingresamos el nombre, ¿sí? Y ya tenemos dato, la estructura dato, cargada con nombre y cargada con código. Así que podemos pasársela a la función agregar al final, ¿sí? Le pasamos dato como segundo argumento y le pasamos la dirección. ¿Se acuerdan? Esta simbología también la explicamos en el video anterior. Le pasamos la dirección de la variable, ¿sí? Entrada lista, que está almacenada en la parte del proceso que corresponde a la memoria estática definida en tiempo de compilación. Bueno, le pasamos la dirección de la variable. ¿Por qué? Porque la función va a modificar el contenido y cuando retornamos de la función, nosotros queremos que ese contenido modificado en la función se mantenga.
Entonces, cuando queremos que esto suceda, le tenemos que pasar la dirección de la variable a la función. Bien, si esta función me retorna -1, quiere decir que el malloc falló, ¿sí? Si no, lo agregó bien al nodo, entonces ingresamos otro código, ¿sí? Si el código es distinto de 0, ingresamos otro nombre y llamamos de nuevo a la función, ¿sí? Con los parámetros correspondientes. Bien, cuando ingrese 0, cuando ingresamos código 0, acá, entonces sale del ingreso de datos y muestra la lista con la función mostrar lista, y en este caso le pasamos el puntero a la entrada de la lista. No hace falta pasar esto por dirección, porque mostrar lista no va a modificar el entrada lista, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a la función agregar al final. Ahí tenemos la función agregar al final, la implementación, entonces retorna un entero, nombre de la función, argumentos de la función con el tipo de dato y el nombre simbólico del dato. Entonces, recibe la función la dirección, recibe la dirección de la variable que guarda el puntero de entrada a la lista, y esta variable es de tipo o almacena una dirección de memoria que apunta a una estructura nodo lista. Y segundo argumento, le pasamos una variable de tipo estructura datos que almacena el código y el nombre, ¿sí? Quiere decir que esta estructura ya le pasa a la función un código y un nombre. Bien. Dentro de la función lo primero que hacemos, definimos una variable cuyo nombre simbólico es nuevo, que por supuesto es una variable de tipo puntero a un nodo de la lista, ¿sí? Donde el nodo de la lista es una estructura. Bien, ahora pedimos memoria. Pedimos memoria en el espacio del proceso de memoria dinámica. Bien, ¿cuánta memoria queremos? ¿Cuánta memoria queremos? Bueno, queremos la cantidad de bytes necesarios para guardar una estructura nodo lista, ¿sí? Entonces a malloc le pasamos una cantidad, un número, que es la cantidad de bytes que queremos que nos reserve el sistema para guardar un nodo. Y malloc nos devuelve un puntero genérico, según el manual de malloc, pero nosotros necesitamos que ese puntero genérico en realidad no sea genérico, sino que sea determinado y apunte a un nodo lista. Entonces lo convertimos el puntero genérico que devuelve malloc, lo convertimos a puntero a nodo lista. Y esa dirección de memoria la guardamos en nuevo, que es del mismo tipo, ¿sí? ¿Ven? Este es el mismo tipo que este. Entonces podemos guardar lo que nos devuelve malloc en nuevo, porque son del mismo tipo. Bien, lo primero que hacemos es preguntar si nuevo es igual a null. Si nuevo es igual a null, quiere decir que el malloc falló, entonces retornamos -1. Si no falló, nuevo es igual a una dirección distinta de null, entonces entramos a este código, ¿sí? Donde este código es el código que agrega el nodo al final de la lista. Entonces, lo primero que hacemos es inicializar el nodo nuevo, ¿sí? Le asignamos la parte de código, le asignamos la parte de nombre, y esto también es muy importante, en la parte del nodo nuevo, en el puntero al siguiente, ponemos null. Bien, luego lo que hacemos es preguntar si la lista está vacía. Entonces, si el puntero
de entrada a la lista es igual a null, quiere decir que la lista está vacía. Entonces ahora el puntero de entrada a la lista tiene que tomar el valor de lo que contiene nuevo. Bien. Ahora, ¿por qué ponemos un asterisco aquí y por qué ponemos un asterisco aquí? Porque recuerden que la función recibe una dirección de memoria indicada por este asterisco. Es la dirección, ese asterisco ahí quiere decir que recibe la dirección de la variable puntero, entrada lista, que está definida en el main, en la función principal. ¿Sí? Entonces, recibe una dirección de memoria, no recibe el contenido, recibe una dirección de memoria. Entonces, el valor de lo que contiene nuevo tiene que almacenarse en la memoria apuntada por esta dirección de memoria. ¿Sí? Este asterisco acá tiene un concepto diferente a este asterisco acá. Acá quiere decir dirección de memoria y acá quiere decir contenido. Entonces, esto quiere decir que nuevo, lo que contiene nuevo, se almacene en la memoria apuntada por la dirección de memoria que entró como argumento a la función. ¿Sí? Repito, el asterisco acá quiere decir que el contenido de nuevo se almacene en la posición de memoria o en la memoria que está apuntada desde el argumento que recibió la función, o sea, apuntada por esta dirección. ¿Sí? Bien, lo mismo quiere decir acá. Acá quiere decir, tome el contenido de la dirección de memoria del argumento de entrada y ese contenido pregunte si es igual a null. ¿Sí? Bien. Lo mismo va a suceder acá. ¿Sí? Entonces, repito, si la lista está vacía, entonces el puntero de entrada a la lista es igual a la dirección de nuevo. Sí, va a ser el primer nodo. Ahora bien, si no es el primero, entonces se acuerdan que hace un ratito dijimos que tenemos que recorrer la lista para llegar al final. Bueno, para eso definimos la variable r de recorrido y definimos la variable ant, ¿sí? Que por supuesto son variables de tipo puntero a un nodo de la lista, ¿sí? Las dos son del mismo tipo, apuntan a uno de la lista. R toma el valor inicial, ¿sí?, del contenido apuntado por la dirección que llega como argumento a la función, que es la dirección de la variable entrada-lista. Entonces toma el contenido. Entonces R está apuntando al comienzo de la lista y AND no hace falta que lo inicialice, en este caso no es importante. Entonces, si R es distinto de null, quiere decir que tiene que llegar al final. Entonces, acuérdense que R comienza valiendo, digamos, el puntero de entrada a la lista. Entonces, si es R distinto de null, tenemos un primer nodo. Entonces, ahora AND toma el valor de R, quiere decir que las dos a esta instancia de ejecución apuntan al mismo nodo, y R se mueve al nodo siguiente. Si R es distinto de null, quiere decir que hay nodo siguiente, entonces AND se mueve al siguiente nodo, ¿sí?, y R se mueve al siguiente también. Se mueve una posición cada uno, siempre quedando R adelante de AND. Bien, si R es distinto de null, hay otro nodo, entonces AND toma el valor de R y R se mueve al siguiente. Si R no es distinto de null, es igual a null, quiere decir que llegó al final de la lista, R está en nulo, pero AND está apuntando al último nodo. Entonces, el último nodo siguiente es igual a nuevo. Y ahí se enganchó el nodo al final de la lista. Y retorna 0, indicando que enganchó el nodo, ¿sí? Bien. Bueno, después tenemos la función agregar al principio, que esto ya está explicado en el video anterior. Y tenemos la función mostrar lista, ¿sí?, que también se explicó en el video anterior, pero la modificación que le hice fue, acá en el mostrar, cuando hacemos el printf, también muestro, la dirección del nodo del cual está tomando el código y el nombre, ¿sí?
y mostramos el puntero al siguiente. Quiere decir que mostramos la dirección del nodo, mostramos el contenido del nodo, la parte de datos de usuario, y mostramos el contenido del nodo del puntero de gestión al siguiente nodo, ¿sí? Esa es la modificación que le hice nada más, o sea, ponerle mostrar R. ¿Sí? Bien, vamos a guardar, vamos a compilar y lo probamos. Bien. Bueno, ingresamos el código 1, le ponemos de nombre 1, ingresamos el código 2, le ponemos nombre 2, ingresamos el código 3, le ponemos nombre 3, 0, y ahí muestra, ¿ven? Acá tenemos. Este sería el puntero en la entrada a la lista, o sea, la dirección de memoria dinámica del primer nodo, que contiene los datos de usuario, código 1, descripción nombre 1. Y este es el puntero al siguiente que está en el primer nodo, ¿sí? El dato de gestión. Por supuesto que el siguiente, en la segunda iteración del ciclo, se convierte en R. Entonces R es el puntero al siguiente nodo, que contiene 2 como código y 2 como nombre. Y este es el puntero al siguiente, que es igual a R en el tercer nodo, ¿sí? en la tercera iteración. Bueno, y por supuesto el siguiente del tercer nodo es nulo, que se lo representa así. O lo visualiza así, un puntero nulo lo visualiza así. Si no me equivoco, no sé, esto lo digo como no estoy muy seguro. Nil, del nihilismo, nil de la nada, me parece. Bueno, alguno puede comentar ahí si estoy en lo correcto o me estoy equivocando. Bueno, fíjense que vamos a hacer otra pruebita. Vamos a poner 3 al revés. No tiene orden, por supuesto. Ahí está. Bien, o sea que el último código nombre ingresado corresponde al último nodo de la lista. No tiene orden. El orden depende de cómo se ingresan los datos cuando se tipean, ¿sí? Así que bueno, en el siguiente video entonces vamos a ver cómo se agregan nodos a una lista ordenada. O sea que la lista simplemente enlazada quede ordenada en función del código. Bueno, gente, espero que este video les sirva. Nos vemos en el próximo video. Tengo que aprender a tocar armónica.